Abraham, el padre de la fe, recibió la promesa de Dios, una tierra fértil, descendencia incontable, bendición para todas las naciones. Confiando en la palabra divina, Abraham dejó su hogar y se adentró en lo desconocido. Su viaje lo llevó a Canaán, la tierra prometida, pero una terrible sequía azotó la región. La escasez de alimentos y agua amenazaba la vida de Abraham y su familia. Con el corazón apesadumbrado, Abraham decidió partir hacia el sur, hacia Gerar, en la tierra de los filisteos. Allí esperaba encontrar alivio a la hambruna que azotaba su ganado y a su gente. Sin embargo, una sombra de miedo se apoderó de su corazón. Gerar era gobernado por Abimelec, un rey poderoso. Abraham, temiendo por su vida, tomó una decisión desesperada. Le pidió a Sara, su esposa, que mintiera y dijera que era su hermana. Abraham sabía que Sara era muy hermosa. Temía que, si Abimelec descubría la verdad, lo matara para tomar a Sara como esposa. La mentira, aunque motivada por el miedo, era una mancha en la fe de Abraham. Una decisión tomada desde la debilidad humana, no desde la confianza en Dios. Y así, entraron a Gerar, llevando consigo la verdad oculta y el peso de la incertidumbre. Abimelec, cautivado por la belleza de Sara, la tomó para sí. La llevó a su palacio sin saber que ella era una mujer casada, unida a Abraham por un lazo sagrado. Pero Dios, en su infinita justicia, no permaneció en silencio. En un sueño, se reveló a Abimelec y le advirtió: «Esa mujer es casada, estás a punto de cometer un grave pecado». Abimelec, aterrorizado, se enfrentó a la realidad de sus actos. La voz divina lo había despertado del engaño. La culpa y el temor lo embargaron. ¿Acaso quieres traer la culpa sobre mí y sobre mi reino?, reclamó Abimelec a Abraham al descubrir la verdad. Con indignación y justicia, Abimelec reprendió a Abraham por su engaño. Abraham, humillado, reconoció su error. Había permitido que el miedo lo dominara, poniendo en riesgo a su esposa y su relación con Dios. Abimelec, hombre justo, devolvió a Sara a Abraham. Y no solo eso, le ofreció regalos y tierras, reconociendo la bendición de Dios sobre él. A pesar del error de Abraham, Dios no lo abandonó. Cumplió su promesa. Sara, la mujer que se creía demasiado anciana, concibió un hijo. Lo llamaron Isaac, que significa risa, un nombre que reflejaba la alegría imposible, la bendición inesperada. El nacimiento de Isaac fue un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios, un milagro que renovó la fe de Abraham y Sara, llenándolos de esperanza para el futuro. Pero la alegría se vio empañada por la tensión. Agar, la sierva egipcia de Sara, también había tenido un hijo de Abraham, Ismael. Los celos y la rivalidad surgieron entre Sara y Agar. La convivencia se volvió insostenible. Finalmente, Agar e Ismael abandonaron el hogar. En el desierto, bajo el sol abrasador, Dios escuchó el llanto del niño. Un ángel se apareció a Agar, brindándole consuelo y guiándola hacia un pozo de agua. Años después, Abimelec buscó a Abraham. Quería asegurar la paz y la prosperidad entre sus pueblos. Se encontraron en Beerseba, donde Abraham había cavado un pozo. Sellaron un pacto de no agresión, un juramento de respeto mutuo, un acuerdo que simbolizaba la reconciliación y la búsqueda de la armonía. El pozo de Beerseba se convirtió en un testimonio del pacto, un recordatorio del compromiso de vivir en paz, compartiendo los recursos y respetando los límites. La vida de Abraham estuvo llena de pruebas, momentos de duda, decisiones equivocadas, desafíos que pusieron a prueba su fe. Pero a pesar de sus errores, Abraham nunca dejó de creer. Su fe, aunque imperfecta, se mantuvo firme en la promesa de Dios. Abraham nos enseña que la fe no se trata de la perfección, sino de la confianza, de levantarse después de la caída, de aprender de los errores y seguir adelante. La historia de Abraham nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe? ¿Confiamos en Dios incluso en medio de la incertidumbre y el miedo? Que la vida de Abraham sea un ejemplo de perseverancia, de entrega y de confianza inquebrantable en el Dios que cumple sus promesas. Abraham, el padre de la fe. Un hombre elegido por Dios para una misión excepcional. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Le prometió una tierra donde fluía la leche y la miel.
Abraham creyó. Abraham confió. Y Dios, fiel a su promesa, cumplió. Desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, Abraham presenció la fidelidad de Dios. Dios lo guió. Dios lo protegió. Dios lo bendijo. Su esposa Sara, estéril en su juventud, concibió por la gracia divina. Isaac, el hijo de la promesa, nació. La risa llenó su hogar. La alegría inundó sus corazones. Abraham, un hombre de fe inquebrantable, se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Su vida, un ejemplo palpable de que para Dios nada es imposible. Pero la fe, como el oro, se prueba en el fuego. Y la prueba más grande estaba aún por venir. Una prueba que pondría a prueba su lealtad, su amor y su confianza en el Dios al que servía. Una prueba que lo marcaría para siempre y lo convertiría en un referente de obediencia absoluta para las generaciones venideras. El sol brillaba en el cielo. Un nuevo día comenzaba, pero este no sería un día cualquiera para Abraham. La voz de Dios resonó en su corazón, una orden inesperada, una petición que desafiaba toda lógica humana. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Imaginen por un instante la escena, el impacto de esas palabras, la lucha interna de Abraham, su hijo, su Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, el hijo tan anhelado. Tenía que sacrificarlo. ¿Cómo podía entenderlo? ¿Cómo podía aceptarlo? La duda lo asaltó, el dolor lo embargó. Pero Abraham, a pesar del torbellino de emociones, decidió obedecer. Su fe, puesta a prueba una vez más, se mantuvo firme. La decisión estaba tomada. Abraham se preparó para el viaje, un viaje que lo llevaría a enfrentar su mayor temor, un viaje que lo marcaría para siempre. Con el corazón en un puño, Abraham emprendió el camino al monte Moria. A su lado, Isaac, cargando la leña para el holocausto, le preguntó con la inocencia de un niño: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Cada paso era una tortura, cada palabra un puñal en su corazón. Durante 3 largos días, padre e hijo caminaron juntos. 3 días de silencio sepulcral, 3 días de lucha interna, 3 días de entrega absoluta a la voluntad divina. Isaac, ajeno al destino que le esperaba, caminaba con la alegría propia de la juventud. Abraham, con la mirada fija en el monte, cargaba con el peso de la orden divina. La fe y la inocencia se encontraron en ese camino. Un padre dispuesto a entregar lo que más amaba. Un hijo, ajeno al sacrificio que su padre estaba dispuesto a realizar. Llegaron al monte Moria. Abraham construyó un altar, colocó la leña, ató a Isaac, su hijo, su tesoro más preciado, y lo puso sobre el altar. Su mano temblaba, su corazón latía con fuerza. El cuchillo brillaba bajo el sol. La escena era desgarradora. Un padre dispuesto a sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios. En ese instante, cuando la hoja estaba a punto de caer, la voz de Dios resonó con fuerza en el cielo: «Abraham, Abraham». La mano de Abraham se detuvo en el aire. La angustia lo embargaba. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Las palabras de Dios fueron un bálsamo para su alma. Un alivio infinito inundó su ser. Había superado la prueba. Había demostrado su fidelidad absoluta. Los años pasaron. Sara, la esposa de Abraham, falleció. La tristeza embargó a Abraham. Necesitaba un lugar donde sepultar a su amada esposa. Un lugar que simbolizara la promesa de Dios. Encontró una cueva en Hebrón, la cueva de Macpela. Pertenecía a Efrón, el hitita. Abraham, con humildad, le pidió que se la vendiera. Efrón, conmovido por el dolor de Abraham, le ofreció la cueva y el campo como regalo. Pero Abraham insistió en pagar el precio justo. No quería que nadie dijera que le había dado la sepultura de Sara por favor. Quería que fuera una adquisición legítima, un símbolo de su confianza en la promesa de Dios. Finalmente, acordaron un precio. Abraham compró la cueva de Macpela y allí sepultó a Sara, su esposa, la madre de su hijo Isaac. La cueva se convirtió en un lugar sagrado, un símbolo de la promesa de Dios a Abraham y su descendencia.
La historia de Abraham nos interpela. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Confiamos en Dios incluso cuando sus planes parecen incomprensibles? ¿Estamos dispuestos a obedecer su voz incluso cuando nos pide lo que más amamos? Abraham, el padre de la fe, nos enseña que la obediencia a Dios no está exenta de dolor, pero también nos muestra que la fidelidad a Dios trae consigo bendición y esperanza. ¿Cuál es tu monte Moria? ¿Qué te pide Dios que entregues? ¿Estás dispuesto a soltar tus miedos, tus deseos y tus expectativas para seguir su camino? La vida de Abraham es un llamado a la entrega total, un llamado a confiar en la providencia divina, un llamado a vivir en obediencia a su voluntad. Que su legado nos inspire a ser hombres y mujeres de fe inquebrantable. Que su ejemplo nos impulse a vivir en obediencia a Dios, confiando en que Él, en su infinita misericordia, proveerá.